Vamos a, vamos a ir viendo, esperando que se vayan contactando. Muy buenos días, jovencitos. Vamos a empezar entonces nuestra transmisión el día de hoy, viernes. Bien, saludos a todos ustedes, Ángel Gabriel, Cristian Chilón, a Karen Guapaya, Ivo Andrés, Lloverán Cuno, a los demás también jovencitos que ya han mandado su saludo, Ángelo, Milton, Adriel, María Silva, muy buenos días, Walter Nunton, Carlos Mendoza, buenos días, Lady Benito, muy buenos días, Sandra Montero, jovencitos, a todos ustedes, cordiales días, y vamos a continuar en la clase anterior, Azucena Ramos, muy buenos días, Azucena, Fiorella Espinosa, buenos días con todos, jovencitos. Vamos a ver entonces por acá. Vamos a ver, Lorenzo Pablo, Baruch Cáceres, muy buenos días, muy buenos días. Nosotros nos habíamos quedado en la parte de resistencia versus temperatura, ¿no? Nos faltaba ver esos ejercicios. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con esos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver. Danitza Mera, muy buenos días con todos los que están pues contactándose y los que ya están en la transmisión de nuestra clase el día de hoy. Vamos entonces a empezar con la solución de los ejercicios. Joyce, Yvette, Brigitte Soto, buenos días. Buenos días. Vamos entonces a empezar con el problemita. Mira, vamos a empezar con el problemita número 28. Problema 28, problema de concurso escolar. Ahí está, problema 28. Ahí está, en el problema 28. Vamos a decir nosotros por acá del enunciado, ¿no? Entonces por acá diremos nosotros así. Del enunciado. Ahí está, del enunciado. Entonces, en esta parte vamos a establecer nosotros lo siguiente. A ver, lo dice así. Un resistor de carbón cuyo coeficiente térmico de resistividad, ahí tenemos a Emerson, Lalupú, Irving, Morón, muy buenos días con todos ustedes, jovencitos. Nos da un coeficiente térmico de resistividad negativo. ¿Sí? Utiliza como termómetro, tomando como referencia la temperatura de 10 grados. Cuando la resistencia es 220, determine aproximadamente la temperatura en grados Celsius cuando la resistencia sea 216,15. Entonces, jovencitos, nosotros por acá diremos así. Por teoría sabemos nosotros lo siguiente. Por teoría, ahí está. Diremos nosotros así, que la resistencia final va a ser igual a la resistencia al inicio por 1 más el coeficiente térmico de resistencia o resistividad por el cambio de temperatura. Eso es nuestra ecuación. O sea, esa ecuación es la que vamos a poner en práctica. Ya está. Tenemos la resistencia al inicio, sí. Tenemos la resistencia final también, tenemos el coeficiente térmico también, tenemos el cambio de temperatura. Tengo solamente la temperatura al inicio, me piden la temperatura final. Entonces, en este caso, la resistencia es final, 216,15. Profe, ¿qué pasa? Cuando la temperatura aumenta, ¿te acuerdas cuando nosotros hablamos de un semiconductor? Cuando nosotros vimos la gráfica, por acá sí, o viste en la teoría, para un semiconductor, por ejemplo, los más nombrados son el silicio y el germanio. Entonces por acá tenemos esa recta. Esto es resistencia y esto es la temperatura. ¿Te das cuenta? Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Va disminuyendo. Entonces para una temperatura, una resistencia. Para otra temperatura, la resistencia va disminuyendo. Entonces, cuando nosotros observamos ese gráfico, que la temperatura final es 216,15. Es decir,
esta resistencia es 216,15. Esto es igual, la resistencia al inicio 220 ohmios, ¿no? Dato en el problema. Ahí está. Todo esto multiplicado por 1, en este caso sería más por menos, menos, ¿no? Menos, ahí está. Sería 5 por 10 a la menos 4, mira. Esto sería así, 5 por 10 a la menos 4, ahí está. Por el cambio de temperatura, en este caso será la temperatura final menos la temperatura al inicio, y la temperatura al inicio es 10 grados. Ahí está. Entonces por acá, ahí está, ¿ven? Temperatura final, todo eso hay que operar. Muy bien, entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Mandamos a dividir y luego lo paso al otro lado a restar, porque esto pasa a este lado, mira. Entonces nosotros decimos así, acá, 216,15 entre 220. Eso nos sale 0,9825. Mira, esto nos va a salir así. 0,9825. Esto es igual a 1 menos 5 por 10 a la menos 4. Esto por la temperatura final menos 10. Ahí está. Entonces te das cuenta que esto al otro lado, y voy a restar, entonces digo así. La temperatura final menos 10, ¿a qué va a ser igual? Mira, 1 menos 0,9825, entonces acá decimos menos 1. Eso nos va a salir 0,0175. Acá nos va a salir 0,0175. Estoy restando 1 menos él. Ese 5 por 10 a la menos 4 que está multiplicando a ese cambio de temperatura pasa a dividir. Y esto sería por acá 5 por 10 a la menos 4. Entonces, jovencitos, esto sería, por 10 a la 4 sería 175 entre 5, ¿no? Esto sería por, ahí está, entre 5. Eso nos va a salir, este cociente nos sale 35. ¿Ven? T menos 10 igual a 35, por lo tanto, jovencitos, la temperatura final va a ser igual a 45 grados centígrados. Y eso va a ser la respuesta para ese problemita que ha venido en concurso escolar. ¿Te acuerdas que en el concurso escolar también ha venido problemas complejos en la parte, por ejemplo, cuando vimos en la parte de choques, problemas parecen complicados porque aplicamos conservación de energía, conservación de cantidad de movimientos, choque inelástico, etcétera, ¿no? Pero eso es, vienen problemas también así directos, solamente aplicación de ecuación. Entonces, hemos hecho el problema número 29. El problema 28, en el problema 28, ahí está, problema 28, acá hemos puesto el problema 28, pero lo que hemos desarrollado es en realidad el problema 29, jovencito. El 29 es. En el problema 28 dice, calcule la resistencia en ohmios en un cable de nicromo a 0 grados si su resistencia es 100 ohmios a 17,3 grados centígrados. Entonces, mira, en ese caso te dicen calcular la resistencia de un cable de nicromo. Un nicromo es simplemente pues un material óhmico. Entonces, miren, el problema 28, por acá, vamos a ver, lo voy a dejar indicado para que tú lo puedas terminar. Ahí está. Tiene la misma aplicación por acá. Entonces, acá nosotros decimos así. En el problema 28 diremos por acá, ahí del enunciado. Del enunciado. Acá en el enunciado
nosotros tenemos acá, del enunciado, dice, mira, nos dicen por acá, calcule la resistencia de un cable de nicromo si su resistencia es 100 ohmios a 17,3. Me piden calcular la resistencia a 0 grados si la resistencia es 100 ohmios a 17,3. Entonces igual, jovencitos, acá dices tú, resistencia final es igual a la resistencia al inicio por 1 más coeficiente térmico de resistividad por el cambio de temperatura. Ahí está. Entonces por acá diremos así nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí está. Me piden calcular la resistencia a 0 grados. Si a 17,3, entonces tú dices acá tú dices, la resistencia final es 17,3, ¿no? A ver, allá, la resistencia es 100 ohmios, la resistencia final es 100 ohmios a 17,3 y me piden la resistencia al inicio. Y acá sería 1, acá vamos a poner así, 1 más alfa, pero ese alfa sería 4 por 10 a la menos 4, mira, 4 por 10 a la menos 4 por el cambio de temperatura 17,3 menos 0. ¿Vale? Y de ahí despejas la resistencia al inicio. ¿Ve? Entonces por acá, ya está, eso es problema de IEN, concurso Ingreso Escolar Nacional. Vamos a pasar a ver el problemita número 30, jovencitos nosotros, ¿ya? El problemita número 30. De ahí despejas la resistencia al inicio. Entonces, eso ya va quedando para ustedes y vamos a ver acá el problemita número 30. ¿Listo? Ese problemita número 30 dice, decimos por acá, del enunciado, problema de final, o sea, problema tipo admisión. Acá decimos nosotros así, del enunciado. Del enunciado. Ahí está. Vamos a ir viendo, jovencitos, qué tal está la transmisión. Buenos días, José Canto. Tenemos a Ginger, QS, muy buenos días, muy buenos días. Entonces vamos a ver por acá, en el problema número 30 dice, cuando un alambre conductor se conecta a una fuente V, por ella circula una corriente de 2 amperes a temperatura de 20 grados. Si después de mucho tiempo se observa que la corriente en la resistencia disminuye hasta 1,5, determine la temperatura final en grados centígrados de la resistencia, si el coeficiente térmico de resistividad es 2 por 10 a la menos 3. Entonces, por acá nosotros decimos lo siguiente. Por acá decimos nosotros así. La resistencia final es igual a la resistencia al inicio por 1 más el coeficiente térmico de resistencia o resistividad por el cambio de temperatura. Ahí está. Entonces, vamos a encerrar esta expresión porque es la ecuación base de nuestra solución. Ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia, no es cierto que cuando ese conductor está conectado a una fuente de tensión, la fuente de tensión es constante. Lo que va a cambiar es la resistencia, y si cambia la resistencia, cambia la corriente. Entonces, por acá, entonces, vamos a ver por acá cómo sería. Mira, decimos así, resistencia final, la resistencia final, acá tenemos resistencia al inicio, pero no es cierto que la resistencia final es voltaje de corriente sobre intensidad final. Leamos bien para entender el problema. Dice, la corriente que circula a la temperatura de 20 grados es 2 amperes. Si después de mucho tiempo se observa que la corriente en la resistencia disminuye, o sea, la resistencia final va a aumentar, por eso es que la corriente disminuye.
Entonces por acá decimos, después de mucho tiempo, la corriente disminuye hasta 1,5. Esto es igual, la resistencia al inicio, el mismo voltaje de la fuente sobre la corriente al inicio, que es 2 amperes. ¿Bien? Y todo esto está multiplicado por 1 más el coeficiente térmico de resistencia. Y ese coeficiente térmico de resistencia es 2 por 10 a la menos 3. Esto sería así, 2 por 10 a la menos 3. Por el cambio de temperatura. Y en ese caso nos dicen que la temperatura al inicio es 20. Me falta la temperatura final. Entonces esto será la temperatura final menos la temperatura al inicio, que es 20. Ahí está, ¿ven? Como puedes observar, es una variante de esta ecuación. Estamos conectados a la misma fuente. Después de mucho tiempo, la corriente disminuye a 1,5. Los voltajes se van a cancelar, mira. Se cancelan los voltajes. Y lo que vamos a hacer es simplemente el 2 a este lado. 2 entre 3 medios, 4 tercios. Esto sería así, mírame. Esto sería 2 sobre 1,5. 2 entre 1,5, ahí está, es igual a 1, acá tenemos 1 más 2 por 10 a la menos 3 por t menos 20. ¿Te das cuenta? Profe, pero esto lo puede expresar como fracción y esto sería 4 tercios, pero el 1 pasa a restar. Entonces es decir, 4 tercios menos 1 es igual a 2 por 10 a la menos 3 por t menos 20. ¿eh? A veces, ahí está. Entonces, jovencitos, a partir de acá, ¿ven? A partir de acá. Ahí está. Ahí está. ¿ven? Este 4 tercios menos 1 sería 1 tercio. 1 tercio entre 2, 1 sexto. Pero ese 10 al cubo sube y sería así, ¿ven? 10 al cubo entre 6 más 20 es igual la temperatura final. Ahí. ¿Te cuenta, mira? Me queda 1 tercio entre 2, 1 sexto. 10 a la menos 3 sube 10 al cubo entre 6. El menos 20 pasa a sumar. Por lo tanto, acá nosotros decimos lo siguiente. Ya está. Por lo tanto, jovencitos, acá tendremos nosotros 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo, ¿no? Acá vamos a ver que esto es 10 al cubo. Ahí está. 1000 entre 6. Entonces nosotros decimos acá 1000 entre 6. Y a eso le voy a sumar 20. Y eso nos sale 186,66. Entonces, jovencitos, la temperatura final nos va a salir 186,666 grados centígrados. ¿Ven? Eso sería la temperatura final. Pero, como a mí me piden, calcule aproximadamente, a ver, dice, después de mucho tiempo, determine la temperatura final en grados centígrados. Bueno, en la clave no aparece con decimales, pero sí está aproximado. Entonces esto aproximando será 187 grados centígrados. ¿Ven? Y esto sería la respuesta para ese problema. Muy bien, ahora vamos a ver, jovencitos, lo que son asociaciones de resistencia, ¿correcto? A ver, ¿qué pasó? Vamos a ver por acá. A ver, José Fernando está haciendo algún comentario. ¿Qué ha pasado, jovencitos? ¿Hay algún problema con la transmisión? A ver. ¿Hay algún problema con la transmisión, jovencito? ¿Algo no está bien? A ver, ¿está clara la señal? Debe estar claro, jovencitos, ¿ah? A ver, ¿qué dicen?
se veía, a ver, allá, muy bien, la pantalla, a ver, pero ahora dígame cómo está. Confírmeme, jovencitos, que está clara la transmisión para poder continuar. Entonces, de esa manera podemos seguir avanzando de buena manera, ¿ya? A ver, ustedes qué dicen, jovencitos. Se sigue viendo pixeleado, borroso. A ver. A ver, ¿qué dicen, jovencitos? ¿Se sigue viendo mal? ¿Se ve borroso? Sí, todavía está mal la transmisión. A ver, jovencitos. Si no, a ver, voy a tener que, cortar la transmisión para poder volver a iniciar. A ver, dígame, jovencitos, ¿se sigue viendo mal? ¿Se sigue viendo mal? ¿Ustedes qué me dicen? Sigue, ya. Entonces lo que vamos a hacer, un momentito voy a salir, jovencitos, salgo y ahí mismo empiezo otra vez, ¿ya? Un poco borroso, no debe verse claro, Cristian. Entonces, mire, voy a salir de la transmisión y vuelvo a conectarme, ¿ya? Salgo.